¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Ustedes saben que los europeos van a mandar una misión de observación de 100 hombres. 100 hombres. Pero en días anteriores, el señor Josep Borrell, que es más o menos algo así como el canciller de la Unión Europea, el alto representante para los asuntos exteriores, se llama así, dijo dos cosas que sentaron muy mal en el país. La primera, que ellos iban a acompañar a una parcialidad política, es decir, a las oposiciones. Y la segunda, que el informe que ellos generaran era lo que le iba a dar credibilidad a estas mega elecciones pautadas para el 21 de noviembre en nuestro país. Resulta y acontece que al señor Borrell le cayeron todos los golpes encima. Le cayó el gobierno de Venezuela y encima también le cayó Leopoldo López y el señor Juan Gerardo Guaidó Márquez. Dicho esto, en esas peleas adentelladas entre los distintos sectores, Borrell salió y dijo que no iba a declarar más sobre el tema Venezuela, que no se iba a meter más en nada de eso. Se fue a Washington a recibir órdenes de los gringos y dijo que no iba a hablar más nada de Venezuela. Te hago este recorrido, amigo mío, porque la jefa de la misión de observadores europeos, la señora, ella se llama Isabel Santos, ella acaba de declarar a través de su cuenta de red social. Y ha dicho, aquí tenemos la versión de ella, que se van a someter a las reglas y a los acuerdos firmados con el CNE. Es decir, ustedes saben que el 29 de noviembre el CNE firmó con esta misión de observadores europeos una especie de acuerdo de varios puntos, creo que fueron 7 puntos, en el cuales, entre otras cosas, se comprometían estos observadores a la imparcialidad, al equilibrio y a la objetividad, cosa que Borrell no había tenido hasta los momentos, pero que esta señora Isabel Santos, como esta jefa de la misión de observadores europeos, dijo lo siguiente: que nadie tenga dudas de que cumpliremos nuestro compromiso de observar el proceso electoral con imparcialidad, objetividad, independencia y no injerencia, honrando el acuerdo administrativo firmado con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y nuestro código de conducta. Bien, todo bien, que su palabra vaya por delante. Ante esto, Pedro Calzadilla, que es el presidente del Poder Electoral acá en Venezuela, dijo lo siguiente: tras conversaciones telefónicas sostenidas entre el presidente Pedro Calzadilla y la jefa de la misión de observadores Isabel Santos, se da por superado el impasse a raíz de las declaraciones de señor Josep Borrell, el alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell. Bien, perfecto, todo bien hasta ahí. ¿Cuál es la noticia de todo esto? Que ya llegaron los europeos. Los europeos están en Venezuela. No 100, no, pero hay una primera avanzada de 10 personas. Ya aquí en suelo patrio, en territorio venezolano. Ya llegaron y ya están trabajando. Hoy se le va a hacer una auditoría una vez más al sistema de votación, ¿cómo se llama esto? De conteo, no es el nombre correcto, de totalización, ese es el nombre, del CNE. Y los europeos probablemente van a estar allí, los técnicos, los profesionales, el equipo de expertos que ellos traen. Yo lo que quiero pensar es que esto no se convierta en una OEA pequeña, en un Almagro pequeño, esta misión de observadores europeos. ¿Por qué digo esto? Porque ya hemos visto varios golpes de Estado con Almagro a la cabeza. Y como Almagro
y nosotros, como Almagro tiene prohibición de entrada al país, y como nosotros nos salimos hace 2 o 3 años de la OEA, bueno, no vaya a ser que los europeos quieran asumir el papel de Almagro. Porque yo te vuelvo a decir, yo en los gringos y en los europeos no confío nada. Fueron 2 imperios, el imperio español y ahora el imperio gringo, si me permiten la expresión. Y te voy a decir más. Esas palabras de Borrell diciendo que el informe de ello va a ser determinante en decir si las elecciones son buenas o son malas, a mí todavía me están restellando, me están dando vuelta, me están gravitando en el oído. Y voy a decir otra cosa. Borrell fue a coger línea allá a Washington hace una semana. Borrell anda ahorita mismo, se casó una pelea con Leopoldo y con Guaidó, porque finalmente parece que Borrell se dio cuenta que Leopoldo y Guaidó tienen varias caras, que juegan a varias bandas, que lo vinieron engañando desde el año 2017, vendiéndole paquetes chilenos sobre Venezuela, mareándole la perdiz, vendiéndole la moto. Y han visto que esos 2 pajaritos venezolanos se las traen porque lo que quieren es plata de todo tipo. Y nada están comprometidos con la democracia, con los pobres, con la crisis, con los votos, con la institucionalización de Venezuela, sino que ellos tienen su agenda particulares, y una de tantas esas agendas particulares es la económica y de hacerse supermillonarios, como ya lo son, fruto de todo este castigo que le han promovido contra Venezuela y fruto de vender la moto y el paquete chileno a todos estos inocentes, dentro de comillas, gringos y europeos. Entonces, ahorita Borrell, por eso dice, voy a cerrar el pico, no voy a hablar más, no sé hasta cuándo, porque tiene esa guerra avisada con Leopoldo y con Guaidó, que se han ya cruzado declaraciones que no han sido las más elegantes de un lado y del otro, pero que en el medio está Venezuela. Y Borrell es el canciller de la Unión Europea, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Vamos a ver cómo se van a comportar los europeos, pero vuelvo a repetirlo en este canal como lo he dicho 1000 veces. 1000 veces. El venezolano que confíe en las instituciones gringas y en las instituciones europeas tiene que repensarse. Eso nos han vendido a la moto desde esa transculturización y nos hacen creer que allá sí hay equilibrio de los poderes y aquí en Venezuela o en América Latina somos lo último, que aquí no existe separación de poderes, allá sí, porque allá esos miembros de los distintos poderes no los nombra el Congreso o la Asamblea Nacional o como se llame, no los nombran los políticos, no tienen participación política, son químicamente puros. Porque, por ejemplo, los miembros de la Suprema Corte de Justicia del país de las hamburguesas, esos no son políticos, esos no tienen allegados políticos. No, esos son independientes, nos dicen. No han querido vender la moto a través del cine, la televisión y de los medios de comunicación. Cuidado, no se sorprenda, están avisados. Vamos a ver cómo esto va a seguir fluyendo. Vamos a darle el beneficio de la duda, pero ojo avisor con europeos y con gringos las próximas elecciones del 21 de noviembre. Dejamos el video hasta aquí, espero sus orientaciones y comentarios al respecto. Muchas gracias y nos vemos pronto.